bienvenidos a Celebración Cristiana. Mi nombre es Vivian Castellanos y tengo el privilegio de ser una de las líderes de esta casa. Hoy estamos tan emocionados porque el Señor ha preparado una palabra especial y poderosa para tu vida. Así que abre tu corazón, prepárate y acompáñanos a recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Es un placer y un privilegio poder saludarle, poderle ver. Qué bueno que usted y yo estamos en la casa del Señor. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Mientras usted también se prepara, déjeme también a mí dar los últimos toques acá. Qué bueno, qué bueno. Damos también la bienvenida a los diferentes amigos y hermanos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales. Creo que ya me pusieron el tiempo. Ok. Bueno, voy a tratar de ser rápido, breve y conciso. Amén. Bien, como usted sabe, estamos en una serie de mensajes llamada Bendiciones y Maldiciones. Y a lo largo de esta serie hemos aprendido muchas cosas interesantes. Pero estaba yo revisando los mensajes, estaba revisando también el texto. Hemos estado aprendiendo en el libro de Números, del capítulo 22 en adelante. Y yo podía encontrar de que este texto, o estos pasajes que hemos estado leyendo, mencionan tres personajes. Uno de ellos, el primero y el principal de todos, es Dios. Dios, nuestro Padre, como Padre espiritual, capítulos anteriores, específicamente del libro de Éxodo, levanta a un siervo llamado Moisés para que saque a su pueblo de la esclavitud. Entonces, Dios empieza a utilizar a Moisés, le da las herramientas necesarias a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto y lo lleva a caminar en el desierto. Es así. En ese camino, en ese andar, es que van conquistando diferentes territorios, van conquistando diferentes pueblos y se encuentra con Balaam, el profeta Balaam. Una vez más, en los mensajes anteriores se nos explicó quién era Balaam. Yo también voy a hablar un poco de eso porque es muy importante recordarlo. Y Balaam se convierte en el segundo personaje importante. Pero el tercer personaje importante también es la famosa burra. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que una burra haya sido, o un animal de carga? En algunas versiones de la palabra dice que un animal de bestia, que no hablaba, y Dios le da la facultad de hablar, voz de hombre, voz audible. Entonces, ¿cómo es posible que este animal pueda ver al ángel que está parado en el camino, evitando que el profeta continúe en su avanzar, pero el mismo profeta no lo puede ver? Entonces, ya van tres personajes: Dios como Padre protector, cuidando a su pueblo, guiándolos en el camino a la tierra prometida, profeta Balaam, y tenemos a la burra. Pero hay un cuarto personaje que casi no lo hemos mencionado, y es el rey Balac. Así que espero no confundirlo porque voy a estar usando mucho estos dos nombres: Balaam el profeta y el rey Balac. Entonces, si me pueden poner el texto base, por favor. Voy a tomar como texto base el capítulo de Números, perdón, el libro de Números, capítulo 24, versículos 10 y 11. Yo lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Al oír esto, Balac cerró el puño y con furia golpeó la palma de su otra mano. Y le dijo a Balaam: te mandé a llamar para que maldijeras a mis enemigos. Y ya van 3 veces que los bendices. Vete ahora mismo a tu casa. Yo había prometido hacerte rico, pero Dios no te lo ha permitido. No te daré nada. Entonces, yo quiero que recuerdes el número 3. ¿Cuántas veces bendijo Balaam al pueblo? 3. Ok, yo quiero que recuerdes el número, por favor. Entonces a mí me surgía la pregunta, yo me estaba preguntando, ¿pero quién era Balac? Porque como aprendimos en el mensaje anterior, que se nos habló acerca del evangelio de Balaam, que es eso cuando a veces hacemos cosas y las escondemos debajo de la alfombra, o es cuando a veces hacemos una limpieza superficial de nuestros pecados y decimos: Señor, te entrego esto. 3 meses después, 3 días después, 3 años después, volvemos a tomar eso, volvemos a caer en esa falta, volvemos a cometer ese mismo pecado. Entonces, el evangelio, esta enseñanza de Balaam, la doctrina de Balaam,
fue la que causó la caída del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue guiado a mezclar la adoración a Dios con la idolatría, y eso lo llevó a caer en inmoralidad sexual. Cuando usted está en casa puede revisar el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14, donde acá el texto nos dice un poco más, nos explica un poco más en qué consistía la doctrina de Balaam. Pero prácticamente eso fue lo que llevó a la perdición del pueblo, porque mezclaron cosas, empezaron a hacer cosas, empezaron a tener, hacer situaciones, o empezaron a tener un tipo de convivencia que no era la adecuada, que ya Dios les había dicho que los iba a sacar de la esclavitud, los iba a sacar del dominio del faraón. ¿Y con qué objetivo? Si recuerda el texto, dice que Dios le dijo al faraón: deja libre a mi pueblo para que me adore. Entonces, la doctrina de Balaam se mezcló. Y según Apocalipsis 2:14 dice que en la iglesia de Pérgamo, ahí hay una amonestación a la iglesia de Pérgamo. El ángel le dice a la iglesia de Pérgamo que tiene que tener cuidado con esos miembros que están infiltrados ahí, que tiene que tener cuidado con esas personas que están enseñando doctrinas que no eran adecuadas, que eran doctrinas que alejaban al pueblo de Dios de la verdadera adoración. Esas enseñanzas eran muy delicadas. Otra cosa por la que se recuerda a Balaam es porque él era un profeta que se vendía al mejor postor. Y es aquí donde entra el personaje que le mencioné un momento, el rey Balac. Entonces, yo me imagino que en ese tiempo había algún tipo de comunicación, no sé si tenían algún tipo de chat, o tenían algún tipo de internet, o tenían algún tipo de red social. Pero yo me imagino que en esa época, porque lo vamos a ver más adelante, la noticia de que había un pueblo que iba avanzando y que iba conquistando fue tan grande que al rey Balac le entró miedo. Entonces, como yo todavía soy joven, y me gusta volar mi imaginación, yo me imagino que pasó algo como esto. Este es Vladimir, de la tierra de Basán. Hago este video porque acaba de conquistarnos un pueblo llamado Israel, con su Dios todopoderoso. Acaba de derrotar a nuestro ejército, acaba de tomar posesión de nuestra tierra. Y hago este video como prueba de que ustedes tienen que huir, tienen que correr, tienen que tener miedo, porque es un pueblo que conquista, un pueblo fuerte que confía en su Dios. Entonces yo me imagino que ese video fue difundido en las diferentes redes sociales de ese momento. O una noticia similar llegó a los oídos del rey Balac. Y esto me ponía a mí a pensar. La palabra dice de que el rey Balac tuvo tanto miedo, tuvo tanto temor, de que empezó a maquinar un plan, empezó a crear un plan. Y lo que se le ocurrió fue buscar a un profeta. Buscar a un profeta para que maldiciera al pueblo de Israel. Y es ahí como entra Balaam en la historia. Algunas versiones de la Biblia dice de que el rey Balac envió emisarios, envió príncipes, que envió un grupo de personas a ofrecerle trabajo al profeta, con el objetivo de que maldijera al pueblo de Israel. Balac, el rey Balac, era un rey moabita que vivió durante la época del éxodo del pueblo de Israel. Temeroso del gran número de israelitas que se acercaban a su tierra, creó un plan para poderlos derrotar. Creó un plan para poder enfrentar a este pueblo. Ese plan consistía en contratar un profeta, pagarle bien a ese profeta y que este profeta maldijera al pueblo. Pero lo que no contaba era de que Dios tenía planes diferentes. Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros, amado hermano. Pero los planes de Dios son perfectos. Los planes que Dios tiene para ti son perfectos. Son planes que sobrepasan nuestro entendimiento. Pero tenemos que confiar en Él. Entonces, fíjense que en Números capítulo 22, versículo 5, más o menos parafraseando lo que el rey Balac
el plan que el rey Balac tenía, él dice, un pueblo enorme que huyó de Egipto ha acampado frente a nuestro territorio y es demasiado poderoso para nosotros. Aquí está la invitación de trabajo al profeta. ¿Podrías venir para echarle una maldición? No fue una invitación a pelear, no fue una invitación a tener una estrategia, no fue una invitación a unir fuerzas, fue una invitación para hacerle el mal al pueblo de Dios. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué Balaam aceptó? Como nos explicaron en los mensajes anteriores, Balaam era un profeta pagano, es decir, que no pertenecía al pueblo de Israel, que a pesar de su incredulidad, Dios lo usaba. A pesar de que él tenía esta especie de adivinación o esta especie de tirar suertes, él también podía bendecir o maldecir. La tarjeta de presentación de Balaam me llama mucho la atención. Si usted sabe, cuando va a un negocio o cuando usted conoce a alguna persona, le da una tarjeta de presentación, ¿verdad? Entonces la tarjeta de presentación de Balaam era la siguiente. Yo sé que cuando tú bendices a alguien, le va bien. Eso está hablando el rey Balac. Está hablando sobre Balaam, ¿ok? Entonces dice, yo sé que cuando tú bendices a alguien, le va bien. Y cuando lo maldices, le va mal en todo. Por favor, ven y maldice al pueblo de Israel. Tal vez yo pueda vencerlo y expulsarlo de mi territorio. Entonces, la tarjeta de presentación del profeta, de este profeta, era eso, que él se vendía al mejor postor. Él podía tirar una bendición, y perdónenme la expresión, pero es así, él podía lanzar una bendición, él podía tirar una bendición, él podía expresar una bendición al mejor postor. Y de igual manera, si alguien le pagaba bien, él podía tirar una maldición sobre una persona. Es por eso que el rey Balac confía tanto en este hombre. Es por eso que el rey Balac le da esa confianza a este hombre. Prefiere poner su confianza en este profeta para que maldiga a un pueblo. Pero como lo vamos a ver, eso no se llevó a cabo. Entonces yo en esta tarde quiero compartir con ustedes 4 bendiciones. 4 bendiciones que yo aprendo de esta historia. La historia de Balac, Balaam y la burra. Ya todo el proceso de la burra ya lo dejamos atrás. Yo me voy a enfocar en Balaam y Balac. Entonces, como le decía hace un momento, el rey Balac era un rey moabita que eligió maldecir al reino de Israel o al pueblo de Israel. Pero Dios decidió transformar y convertir en bendiciones las palabras que salieron de la boca del profeta. Estas bendiciones, aunque pronunciadas por un profeta con motivaciones egoístas, se cumplen y revelan la fidelidad, el plan y el futuro que Dios tiene para su pueblo. Dios tiene un futuro preparado para ti, mi amado hermano. Dios tiene preparado un plan para ti. Dios tiene algo específico para cada uno de nosotros. Pero tenemos que creerlo, que aunque no lo veamos, tenemos que estar seguros que ese propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Y la primera bendición yo la encuentro en el libro de Números, capítulo 23, versículos 8 y 9. Lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Pero no puedo oponerme a lo que Dios me dijo. No maldigas a mi pueblo, ni lo condenes. Desde lo más alto de las montañas contemplo a este pueblo especial. Sí, desde las alturas contemplo a ese pueblo obediente. En este pasaje, Balaam reconoce que no puede ir en contra de la voluntad de Dios, una voluntad que ya está determinada para su pueblo. Y queda al descubierto que siempre la voluntad de Dios estará sobre cualquier intento humano de influir o cambiar el destino de una persona o de un pueblo. Yo no sé si a ti te han dado alguna palabra de bendición o de maldición. Yo no sé si a ti alguien ha hablado mal de ti. Yo no sé si alguien ha dicho o te ha deseado lo peor, ya sea por envidia, porque no te conoce o simplemente porque te cruzaste en el camino. Como a veces nos sucede, ¿no? Cuando vamos en el automóvil y quizás hacemos un viraje inadecuado o alguien se nos quiere meter y usted sabe todas esas cosas que pasan cuando uno está conduciendo un vehículo. Pero independientemente
cuando alguien lanza una palabra que va en contra de la voluntad de Dios, y esa palabra va a ofenderte, o va a denigrarte, o va a lastimarte, claro, lógicamente nos va a hacer daño, nos va a causar tristeza. Porque como una persona que yo no conozco va a tener algo contra mí. Y duele más cuando alguien que sí conozco me está ofendiendo. Pero entonces acá el profeta reconoce que él no puede maldecir al pueblo de Dios, porque ya el pueblo ya es bendito. En Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esta es la confirmación del pacto que Dios hace con Abraham. Aquí es cuando Dios llama a Abraham y le está diciendo que él va a ser bendecido y que va a bendecir a más personas. Y eso quiere recordarnos Dios en esta tarde, que tú eres bendecido para bendecir a otras personas, que tú en este momento estás siendo bendecido para que bendigas a otros, que quizás en este momento tú no puedas ver qué tan bendecido o cuán bendecido eres, pero tienes que guardarte esto en tu corazón. Dios nos bendice para que podamos bendecir a más personas. No significa de que la provisión que tú tengas la vas a guardar. Claro que la vas a guardar. Tienes que cuidarla para tu familia, pero también puedes compartirla con otro. Y si hablamos espiritualmente, si hablamos de la palabra, de la palabra de salvación, ¿cuánto más no difundirla? ¿Cuánto no más compartirla con otras personas? Por eso vemos que este mundo está cada vez más perdido, porque ahora hasta crean leyes, inventan leyes para evitar que nosotros como hijos de Dios, que tenemos la palabra viva y eficaz, que tenemos la verdad en nuestras manos, que la tenemos en nuestro corazón, no podamos difundirla. Entonces, cuando acá Abraham recibe esta promesa, recibe esta bendición, le dice una vez más el texto: bendiciré a quienes te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero lo que más me llama la atención es cuando dice: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las personas son bendecidas por medio de ti, mi amado hermano. Que aunque tú no sepas lo que tengas, que aunque tú no sepas qué compartir, pero Dios te quiere usar para bendecir a alguien. Puede ser que tú tengas algo material, o puede ser que tú tengas comida guardada, puede ser que tú tengas ropa que no utilices. Puedes usar eso para bendecir a otra persona, y por medio de eso, que es una herramienta para evangelizar, que es una herramienta para divulgar la palabra de Dios, vas a cambiar la vida. Bueno, no la vas a cambiar, pero vas a impactar en la vida de una persona, porque quien hace el cambio es Cristo Jesús. Es la palabra, cuando la leemos, cuando la vivimos. Esta primera bendición es un recordatorio de la bondad y la misericordia de Dios. Él ya ha bendecido a su pueblo y nos seguirá bendiciendo a cada uno de nosotros, incluso cuando no lo merecemos. Debemos ser agradecidos por su amor, su gracia, y recordar que nuestra mayor responsabilidad es vivir de acuerdo a sus enseñanzas y mandamientos. Significa de que si alguien habla mal de ti, tú no tienes que devolver con la misma moneda. Porque alguien me ultrajó, yo también voy a ultrajar. Esto me daba un poco de risa porque normalmente en casa, cuando de por sí yo soy el más contento y más alegre de la familia, pero cuando por cualquier motivo salgo de mis casillas, mi amada familia, no voy a mencionar nombre, mi esposa, mi amada familia siempre me recuerda: predicador, líder, ¿qué le pasa a mi líder? Entonces, como los que ya me conocen y los que hemos compartido alguna enseñanza saben de que yo utilizo una frase que dice: el cristiano soy yo. El cristiano soy yo. Si alguien está hablando en contra mía, ¿por qué le voy a devolver con la misma moneda? Si el cristiano soy yo. Si yo sé que la palabra me indica, como lo estamos viendo ahora, me indica de que no tengo que maldecir, que no tengo que devolver con la misma moneda. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Tengo que refrenar mi lengua.
Tengo que morderme la lengua, cerrar mi boca, decirle, Señor, yo no sé por qué esta persona está hablando mal de mí, pero te entrego a ti eso. Y que seas tú tratando con esa persona, que seas tú revelándole a esa persona en qué yo le fallé o por qué yo he cometido algo, por qué me están acusando injustamente. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios que todo lo que necesite, por todo lo que necesiten, y sean agradecidos. Significa que a pesar de que me esté yendo mal, a pesar de que quizás esta persona esté hablando en contra de mí, yo tengo que orar para que Dios bendiga a esa persona. Yo no sé cuántos de nosotros, no me levante la mano, pero cuántos de nosotros hemos prestado dinero y todavía lo estamos cobrando. No levante su mano. Pero eso creo que es un ejemplo claro de que a veces nosotros confiamos en cierta persona y le entregamos cualquier cosa. No vamos a tratar el tema del dinero. Le entregamos cualquier cosa y andamos, devolvémelo. Mira, lo necesito para atrás. Mira, ya es tiempo, ya pasó un tiempo, lo quiero usar. Devolvémoslo, eso es mío, no es tuyo, yo no te lo regalé, te lo presté. Acá cuando leemos Efesios capítulo 4 dice que oremos y pidámosle a Dios por lo que nosotros necesitamos. Por lo que nosotros necesitamos. Si tú estás pidiendo sanidad en esta tarde, sigue pidiendo sanidad. Si tú estás pidiendo trabajo, sigamos orando por ese trabajo. Si tú estás pidiendo un milagro de salud, un milagro financiero, sigamos pidiendo por eso. Porque en su momento Dios lo va a responder. En su momento Dios nos va a responder esa petición. Siempre ahí en Números capítulo 23, versículo 9. El versículo 9 me llama mucho la atención porque dice, desde lo más alto de las montañas contemplo a ese pueblo especial. Sí, desde las alturas contemplo a ese pueblo obediente. Me llama la atención porque este es el concepto que Dios tiene de nosotros, de todo su pueblo, de su iglesia. Un pueblo obediente. Un pueblo que a pesar de que estamos abajo aquí en la tierra y Él está en su trono celestial, Él siempre está observándonos. Él no ha desviado su mirada de ti. Él no ha desviado su oído de tu oración. Aunque tú sientas que tus oraciones topan en el techo, aunque tú sientas que tus oraciones no llegan al cielo de Dios, pero Dios está observando. Dios no ha apartado la mirada de ti, amado hermano. Sigue orando, sigue perseverando, sigue insistiendo. Sigue creyéndole al Señor, que pronto tu respuesta llegará. Dios protege y guía a su pueblo con total seguridad, aunque estén rodeados por enemigos y peligros. Los israelitas no tenían miedo porque confiaban en su Dios. Confiaban en que Él cumpliría su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Posiblemente para ti tu tierra prometida sea un trabajo, sea la restauración de tu familia. Posiblemente tu tierra prometida sea que tu familia venga a los pies de Cristo. Independientemente de cuál sea la prueba que estás pasando, depositémosla en las manos de Cristo y confiemos de que Dios va a cumplir esa promesa, que Dios va a cumplir con esa petición que nosotros tenemos. Y que quizás ya tienes más de un año de estar orando por ella y en lugar de ver cerca la respuesta, miras más lejos y miras más largo el camino. Sigue orando, sigue confiando en el Señor, sigue creyendo en su palabra. En Éxodo capítulo 13, versículo 21, la palabra me dice, en ningún momento Dios los dejó solo. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna. Y de noche les alumbraba el camino como una columna de fuego. Significa de que si afuera hay un sol extremadamente caliente, un sol que te quema, Dios es esa sombra, Dios es esa protección que tú necesitas. Si quizás estás pasando una dificultad dura, difícil, que nadie entiende, Dios está ahí en forma de fuego, en forma de luz, para que puedas seguir caminando, para que puedas seguir viendo el camino, para que no te apartes. Cuando acá la palabra me dice que se transformaba
De día una columna de nube y de noche era una columna de fuego. Era para que el pueblo siempre siguiera avanzando, para que el pueblo siempre siguiera caminando, para que el pueblo, a pesar de que iba a una tierra que no conocía, tuviera la seguridad que su Dios iba delante de ellos. Yo no sé si tú estás confiando en tus fuerzas. Yo no sé si tú estás confiando en tu cónyuge. No sé en quién estás confiando. Pero si no estás confiando en Dios, yo creo que es un buen momento, es un buen día para que confiemos en el Señor. Para que definitivamente le digamos: Señor, toma el control de mi vida. Toma el control de mis situaciones, toma el control de todo mi ser. Para que yo pueda creerte, para que pueda adorarte, para que con libertad yo me entregue a ti. Hoy es un buen día para que confiemos en el Señor. Los desafíos y las dificultades siempre estarán presentes en nuestra vida. Pero si confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él nos guiará y nos protegerá. La seguridad que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, es porque sabemos que nada puede separarnos del amor de Dios. Y nuestras vidas están siempre seguras en Él. Romanos 8:35 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso hay algo que pueda alejarte del amor de Cristo? Voy a hacer una pequeña pausa acá porque yo sé que muchos de nosotros tenemos una lista de peticiones. Muchos de nosotros tenemos una lista de oración, estamos pidiéndole al Señor por milagro o un milagro o milagros. Pero ¿qué sucede cuando Dios responde esa petición? Esa petición contestada o ese milagro recibido, ¿te acerca a Dios? ¿Te hace confiar más en Dios o te aleja del Padre? Escuchaba el testimonio de una persona que decía que durante muchos años le estuvo pidiendo un hijo y Dios se lo concedió. Cuando Dios le concede ser mamá a esta persona, dejó de servir. Antes, mientras estaba pidiendo por ese milagro, mientras estaba pidiendo por su hijo, servía en todo en la iglesia, confiaba en todo en Dios, creía plenamente en el Señor. Pero cuando Dios le contestó su petición, se alejó. Puso de excusa a su hijo, que era muy pequeño, que se lo maltrataban en la iglesia, que nadie le ponía atención, que hacía mucha bulla, que era muy callado, que había que cambiarle pamper, que había que darle leche. Perdóneme, pero son excusas. Si aquí Romanos me está preguntando, ¿hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Sería bueno que nos hagamos esa pregunta en esta hora. ¿Hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? El texto siempre en Romanos 8:35 dice: ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o conflictos o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? Hay una hermosa alabanza que dice de esa forma: ¿quién nos separará? Perdón, no soy cantante, no soy parte del ministerio de alabanza, pero yo no sé si usted puede sentir, hay una hermosa presencia del Señor aquí. Hay una hermosa presencia. ¿Quién nos separará? Esa es la alabanza. Pero también el texto dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Aunque andemos en el valle de sombra de muerte, ahí está el Señor. Aunque me vaya a lo profundo del mar, ahí me reconoce el Señor. Y estoy parafraseando, pero aunque esté débil, aunque esté caído, si es para su Dios, amado hermano, déselo con todas sus fuerzas. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está contigo. Y eso lo sabía el pueblo de Israel. Usted nunca se ha puesto a pensar. El pueblo de Israel, el pueblo, más o menos 2 millones de personas caminando en el desierto. Pero antes de eso,
reciben la orden de salir, reciben la orden de dejar sus cosas y empezar a caminar por fe, entrar a la tierra prometida, una tierra que no conocían. A mí, con todo respeto se lo digo, amado hermano, a mí me parece una fábula. Si yo no puedo creer que Dios me va a pagar la renta, que Dios me va a ayudar a comprar mi alacena esta semana, ahora imaginarme que 2 millones de personas salgan y dejen su comodidad y empiezan a caminar en el desierto. Desierto, no en la ciudad, no en la playa, en el desierto. Eso definitivamente tiene que ser fe. Y a veces yo, mi amado hermano, todos los viernes estoy con que estar juntando hasta los centavitos para poder pagar la renta, para poder comprar comida. Y me cuesta creerle. Pero sin embargo, el pueblo de Israel no confiaba en sus habilidades o capacidades. Ellos confiaban en el poder de su Dios. De la misma manera, nosotros no podemos basar nuestra seguridad en nuestras fuerzas o en nuestras creencias o en lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos que confiar en la protección y en la guía de Dios. Nosotros tenemos que confiar en el amor de Cristo. Nosotros tenemos que estar seguros de que aunque esté caído en el suelo, Dios siempre extiende su mano poderosa para levantarme. No importa la situación, no importa el pecado, Dios siempre extiende su mano de misericordia, su mano poderosa para levantarte y darte la victoria. En el Salmos 18, versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. El salmista dijo: confiaré en Jehová, confiaré en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es un escudo que me protege. ¿Por qué? ¿Por qué confío en el Señor? Porque es la fuerza de mi salvación. ¿Por qué confío en el Señor? Porque es mi lugar seguro. A Él voy cuando estoy cansado. A Él voy cuando estoy triste. A Él voy cuando estoy deprimido. Porque es mi refugio seguro. Es mi hogar, dulce hogar, donde encuentro paz, donde encuentro tranquilidad, donde encuentro ese amor de Padre. Jehová, mi fortaleza, en Él confiaré. Amados, recordemos que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Él nos protege y nos guía en todo momento. Podemos tener la confianza de que Él siempre estará a tu lado, acompañándote. Por muy difícil que sea el camino, por muy difícil que sea la prueba, Dios siempre estará contigo. Dios no te abandonará, no te abandonará. No estás pasando esa prueba solo. No estás pasando esa dificultad solo. No estás pasando esa enfermedad tú solo. Dios está ahí contigo. Dios está a tu lado. Dios te va a dar la victoria. La segunda bendición que yo pude encontrar está en Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Esta afirmación de que Dios no es hombre para que mienta, esta es una afirmación de que Dios no miente. Esta es una afirmación de que Dios, cuando da su palabra, la cumple. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos tienen por costumbre, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Yo no sé si tú has recibido alguna palabra profética para tu vida o para tu familia. Y si la has recibido y aún no se ha cumplido, no te desesperes. Calma, calma pueblo, porque Dios va a cumplir. Dios no miente.
La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios va a regresar y va a hacer un efecto en el tiempo oportuno, en tu vida, en tu familia. La palabra de Dios va a hacer un efecto en esa situación que estás pasando, en el momento oportuno, cuando tú menos te lo esperes. Pero sigue confiando, sigue creyéndole a Él. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta o cambie de parecer. Esto significa que sus planes no cambian por error, no cambian porque yo le tuerza la mano, no cambia porque yo haga un par de ayunitos, no cambia porque yo viva, perdónenme la expresión, no cambia porque yo viva metido en la iglesia, no cambia porque yo sea un gran predicador, un gran hablador, un gran conocedor de la palabra. Eso no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es tu fidelidad. Lo que mueve la mano de Dios es tu obediencia a Él. Lo que mueve la mano de Dios es cómo y cuánto en cantidad tú le crees a Él. A veces nos paramos, levantamos nuestras manos, derramamos un par de lágrimas cuando hay una alabanza que nos toca, que nos emociona, que toca nuestros sentimientos. Pero en verdad estamos adorando al Señor. En verdad le estamos creyendo a Él. En verdad estamos confiando de que Él hará su sabia voluntad en nosotros. O simplemente es algo sentimentalismo. Es un sentimentalismo que nos dejamos llevar por las emociones. Todo lo que Dios promete lo cumplirá, lo cual es una garantía de confianza para quienes creen en su palabra. Esta verdad se refuerza en otros pasajes bíblicos, como por ejemplo Malaquías 3:6, que afirma de que Dios no cambia, o en Hebreos 6:18, que señala que Dios no puede mentir, porque sus promesas son firmes, constantes e inalterables. Si seguimos leyendo en Números 23:19, es una afirmación específica de la soberanía y la fidelidad de Dios. Él no es un ser humano para que cambie de opinión. Él no está sujeto a las debilidades o limitaciones del cuerpo humano. Por eso Él no puede mentir y no puede arrepentirse de sus decisiones. Por lo contrario, Dios es un ser absoluto, fuerte, atemporal, cuyas palabras y promesas son seguras y verdaderas. Esta verdad yo la puedo comprobar en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1:2. Lo voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes que comenzara el mundo. Este pasaje me está confirmando que Dios no me va a mentir. Él no tiene por qué mentirme. Eso no está implícito en Él. Eso no es parte de la personalidad de Dios, el mentir. Por eso usted y yo tenemos que confiar en la palabra. Por eso usted y yo tenemos que confiar en la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra, tiene que atesorarla, guardarla, ponerla en práctica, confiando y estando seguro de que Dios va a cumplir eso en usted. Y cuando viene alguien y le dice, tengo palabra de parte de Dios, esa es una confirmación de que usted está cerca de su victoria. Eso debe ser una confirmación de que usted está en el camino correcto. Pero muchas veces buscamos al profeta, buscamos al ministro, porque yo no he orado. Y quiero que Dios me lea mi futuro. Y quiero que Dios me dé esa palabra profética para yo o enderezar mi camino o seguir desparramado, perdón por la expresión, seguir tirado en el suelo. Cuando estamos aprendiendo acá que Dios no me va a mentir. Y si Dios me ha dicho que yo soy santo, que yo soy su hijo, es porque tengo que creerlo. Ojo, no soy perfecto, cometo muchos errores, estoy en camino a la perfección, pero tengo el respaldo de Dios. Tengo la confianza y la seguridad de que si me equivoco, puedo ir a los brazos amorosos de papá y decirle, papá, me equivoqué, padre, me arrepiento, dame otra oportunidad, y Dios me va a levantar y me va a dar otra oportunidad y me va a seguir. Hijo mío, sigue adelante porque confío en ti. Lo leímos hace un momento. Dios está en lo alto observándonos. Dios está en lo alto y ha puesto su mirada en ti.
Y si la palabra dice que Él me está observando, es porque no va a cambiar su mirada. Él no va a mirar para otro lado hasta que tú y yo lleguemos a nuestra tierra prometida. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Significa que Él no nos va a rechazar. Significa que Él no te va a abandonar. Significa que Él no te va a dejar a medio camino, como dije hace un momento. Si Él te dijo que hicieras algo y si es la voluntad de Él, Él te va a dar las herramientas necesarias para que cumplas ese propósito. Pero a veces nos metemos en situaciones o en problemas porque creo haber escuchado la voz de Dios. O porque creo que alguien me dio palabra de Dios para que hiciera tal cosa. Cuando nuestro primer filtro debería ser mi oración, mi comunión con Dios, mi intimidad con Él. Ese es mi primer filtro. Allí me tiene que indicar Dios si estoy haciendo lo correcto o no. Allí en mi intimidad con Él, día a día, Dios tiene que decirme, tienes que cambiar algo, o sigue, estás bien, yo te doy las fuerzas. Pero a veces, una vez más, vamos a buscar al profeta Ariel, porque es muy famoso, porque siempre le atina, perdónenme la expresión, y confiamos en que la palabra del profeta Ariel García es sellada. Creemos más en la palabra del hombre que en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice qué hacer, cómo conducirnos, cómo actuar ante las situaciones. Dios tiene un propósito y una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Pero no siempre coincide con mis planes, con mis deseos. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Por eso me gustó esta versión. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y darles una esperanza. Sin embargo, muchas veces nos alejamos de ese propósito. Muchas veces pensamos que la palabra que Dios me está dando, que está ministrando en mi corazón, no se alinea con lo que yo verdaderamente quiero. Yo no sé si usted ha visto ese video, ¿cómo se llama? Ese reel, a veces aparece en las redes sociales, donde va un hombre caminando y aparece, en ese reel, en ese ejemplo, aparece Jesús. Y está Jesús evitando que el hombre pase. Está evitando que el hombre continúe su camino. Y el hombre está forcejeando con Jesús, está peleando con Jesús en el ejemplo. Cuando de repente pasa algo malo, cuando de repente pasa una tragedia, ahí el hombre reconoce que él tenía una idea, él quería seguir su camino, pero Jesús o Dios nos impide seguir avanzando porque nos está protegiendo, nos está cuidando, está guardando nuestros corazones. Muchas veces escuchamos palabra que supuestamente viene de parte de Dios, pero como yo no he orado, como yo no he leído, la creo. Y si esa palabra es de hombre, causa un daño en mi corazón, causa un daño en mi mente, causa un daño en mi vida. Por eso tenemos mucha gente que se va de las iglesias porque no usamos corbata, porque el pastor no lo saluda, porque no se lo tomó en cuenta para servir o porque no se le llamó. Hermanos, ¿de verdad necesitamos un texto para recordarnos que hay iglesia? Esta segunda bendición es un recordatorio de que aunque nos enfrentemos a dificultades y pruebas, podemos estar seguros de que Dios nunca cambiará. Dios, el confiar en Dios, implica que debemos creer en sus promesas. La fidelidad y las promesas de Dios son firmes y su palabra es la garantía de que podemos seguir confiando en su plan. La tercera bendición que quiero compartir con ustedes está en Números 23, versículo 24. Es como una manada de leones lista para atacar a su presa. Israel no descansará hasta haber vencido su enemigo. Me llamó mucho la atención esta porción de la palabra porque
está comparando al pueblo, Dios está comparando a su pueblo con un león. En este pasaje, Números 23, 24, describe el poder y la fuerza del pueblo de Dios y lo compara con un león. Este es un simbolismo que se utiliza para expresar la habilidad del pueblo para enfrentar y vencer sus enemigos. El león, en la cultura o en la creencia judía, representa la autoridad, el poder y la fortaleza. En Génesis capítulo 49, versículo 9 dice: eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Quién se atreve a molestarlo? Esa debería ser nuestra actitud ante un problema, ante una situación. Luchar, seguir luchando, seguir creyendo, seguir confiando en el Señor. Que no importa que la diestra a la izquierda se esté cayendo, yo sigo confiando en el Señor. Que no importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo tengo que tener claro mi objetivo, tengo que tener claro a dónde voy. Tengo que tener claro que Dios está en control de todo. Por lo tanto, este versículo muestra cómo el pueblo de Dios es fuerte y seguro al enfrentar las adversidades. También se pone de manifiesto la actitud que deberíamos tomar ante las circunstancias que estemos enfrentando. Amado hermano, amado amigo, no nos rindamos. Sigamos confiando, sigamos creyendo, sigamos avanzando, sigamos confiando en el Señor, porque pronto llegará nuestra victoria. En Números 23, 24, la versión que yo tengo acá dice: Israel no descansará hasta haber vencido a su enemigo. Yo quiero que por unos segundos, y si usted está anotando, anote esta frase: Israel no descansará hasta haber vencido su enemigo. Pero tache el nombre de Israel, ponga su nombre. Saraí, ponga su nombre. Fanny, pon tu nombre. Sandra, ponga su nombre ahí. Jocelyn, pon tu nombre ahí. Yo no descansaré hasta haber vencido mi enemigo. Yo no descansaré de orar por mi petición. Yo no descansaré de orar por mi milagro, porque yo creo que Dios me va a dar mi milagro, porque yo creo que Dios lo va a hacer, porque Él no miente. Por eso Él lo hará. Esta es una expresión metafórica que describe el deseo y la sed de victoria del pueblo de Dios sobre las adversidades. Nosotros, como parte del pueblo de Dios, debemos de tener una actitud luchadora ante las adversidades y pelear con valentía para conseguirlo. Si aplicamos este versículo a nuestras vidas, podemos recordar que como pueblo de Dios somos fuertes y valientes y que nuestra victoria está asegurada. Mantengámonos fieles a nuestro Dios, amado hermano. También este versículo me enseña la importancia de tener una fe inquebrantable en nuestro Padre Celestial. Confiar en su poder para superar las dificultades, superarlas con valentía y fortaleza. No tenemos que rendirnos ante ningún problema, ante ninguna circunstancia. Tenemos que seguir adelante hasta alcanzar nuestro objetivo. Números 23, 24 nos ayuda a desarrollar una actitud de valor y de valentía en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Recordando que somos el pueblo de Dios, que somos el pueblo de Dios, que hemos sido llamados a su luz admirable. No hemos sido llamados a enriquecernos, no hemos sido llamados a obtener el sueño americano. Hemos sido llamados a ser pueblo de Dios. Hemos sido llamados a declarar las buenas nuevas de salvación. Él siempre va con nosotros como poderoso gigante, como experimentado varón de batalla. Jeremías 22:11 dice: no obstante, el Señor está a mi lado como un guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. ¡Wow! Dele esa ofrenda de palmas al Señor, amado hermano, si usted lo cree.
¡Wow! ¡Qué increíble! Imagínense lo que está diciendo acá el profeta, que serán fracasados, mis enemigos caerán y serán humillados. Eso también aplica para los problemas. Eso también aplica para nuestras dificultades. Si usted y yo confiamos en el Señor, todas esas dificultades caerán. Todos esos problemas serán vencidos. Si confiamos en el Señor, usted y yo tendremos nuestra victoria. Si volvemos a leer nuestro texto base, el rey Balac le reclama al profeta y le dice: 3 veces has bendecido a ese pueblo. También le dice: yo te contraté o yo te llamé para que los maldijeras, pero 3 veces los has bendecido. Yo quiero compartir una 4ª bendición. Me pareció muy interesante mientras yo leía todo el capítulo 23 y 24 de Números. La 4ª bendición y la última que quiero compartir en esta tarde está en Números 24:17. Balaam profetiza, el profeta pagano, el profeta que se vendía al mejor postor, el profeta que de acuerdo a cuánto se le pagaba, así era la bendición que daba. Este profeta profetizó el nacimiento del Mesías. Números 24:17 dice: lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. En esta porción, en este texto, la estrella y el cetro que se menciona son una señal profética, mesiánica, refiriéndose a un futuro gobernante que iba a tener el pueblo de Israel. En Génesis capítulo 49, cuando usted lee Génesis, todo el capítulo 49, encontramos las bendiciones que Jacob está dando a sus diferentes hijos, a sus 12 hijos. Se sabe, los 12 hijos de Jacob se convertirían en las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando Jacob está dando las diferentes bendiciones a sus hijos, llega el turno de Judá. Y en Génesis 49:10 dice, Jacob dice lo siguiente: siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey, que gobernará a todo mundo. Esta palabra fue una bendición impartida a Judá, donde se le confirma que de su linaje y de su descendencia nacería un gobernante, un líder, un rey. Nacería el Mesías que traería paz, perdón y salvación. Balaam pronuncia su bendición profética, todas estas bendiciones aproximadamente las pronuncia unos 1500, 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Pero sin embargo, ya estaba escrito que Jesús iba a nacer. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, entre los pueblos de Judá, eres el más pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Dios está con nosotros. En el Nuevo Testamento también encontramos Mateo capítulo 2, versículo 2, donde los magos hacen una pregunta. Los magos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos una estrella mientras caminábamos. Hemos venido a adorarle. La estrella que menciona el profeta Balaam nos confirma que está hablando de Jesús. Nos está diciendo que a pesar de su iniquidad, a pesar de su pecado, a pesar de no estar alineado con el pueblo de Dios, a pesar de ser un profeta
pagano, un profeta que se vendía al mejor pastor, él recibe la revelación de que Cristo iba a nacer. Él recibe la revelación de que Cristo iba a venir. Recibe la revelación de que un Mesías Salvador iba a nacer en medio del pueblo de Israel. Ese pueblo que él está intentando maldecirlo. Por eso al principio él dice, yo no maldeciré lo que Dios no ha maldecido. El profeta Balaam, un adivino pagano, se dejó utilizar por el Espíritu de Dios. Dios lo utilizó para que revelara el plan de salvación y la venida de Cristo. Su profecía no solo anunció el nacimiento de Jesús, sino también el futuro glorioso del pueblo de Israel y la victoria sobre sus enemigos. En esta última bendición, yo puedo entender que Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros, que Dios tiene un plan divino para su pueblo y que Él en su tiempo lo cumplirá. Ningún plan hecho por hombres puede prevalecer sobre nosotros, amado hermano. Incluso cuando los hombres poderosos e influyentes quieren controlarnos, quieren dominarnos, eso no prosperará. Proverbios 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor permanecerá. El propósito del Señor prevalecerá. A otras personas que dicen, el propósito del Señor se mantendrá. El propósito de Dios para tu vida se va a mantener, hermano. Aunque estés derrotado, aunque estés cansado, aunque estés en agonía. El propósito de Dios para tu vida se va a cumplir. El propósito de Dios para tu vida se va a cumplir. El propósito de Dios para tu vida se va a cumplir. Dios tiene un plan para nuestras vidas y ese plan es más grande de lo que podemos imaginar y se llevará a cabo en un momento que menos lo esperemos. Para terminar, si los músicos pueden pasar, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Usted y yo debemos descansar en el Señor, debemos descansar en su voluntad. A veces nos enfocamos tanto en nuestros propios objetivos, en nuestros deseos, que perdemos el enfoque, nos alejamos del plan divino. Pero si miramos la vida desde la perspectiva de Dios, podemos ver el propósito y la dirección que Él tiene preparado para todos nosotros. El rey Balac, el rey moabita Balac, se frustró porque su plan no le funcionó, porque su plan no salió como él pensaba. Él expresa esta frustración en Números capítulo 23, versículo 25. Balac le dijo a Balaam, si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Yo quiero que tú guardes esta frase en tu mente y en tu corazón este día. Y que cuando salgamos por esa puerta hoy, salgamos confiando de que nadie tiene el poder para maldecirme. Nadie tiene el poder para maldecirme. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. No importa lo que tú has hecho, no importa el pecado que estés pasando, que hayas cometido, nadie tiene el poder para maldecirte. Nadie. Yo no sé si tú lo crees. Yo no sé si tú has entendido esta frase que te mencioné. Nadie tiene el poder para maldecirte, porque Dios está conmigo como poderoso gigante, porque Dios va a mi lado peleando, porque Dios me protege, porque Dios es mi refugio. Dios, mi amado Padre, es mi refugio. En Él encuentro paz, en Él encuentro amor, en Él encuentro bendición, en Él encuentro un Padre amoroso que me ama con amor eterno. La historia de Balac y Balaam es una maravillosa prueba de la soberanía de Dios, porque a pesar de que el profeta y adivino, un profeta que se vendía al mejor postor, a pesar de eso se dejó usar por la mano poderosa de Dios. Dios intervino para que sus palabras no fueran maldición,
sino que se transformaran en bendición. En esta tarde yo quiero recordarte que en la intimidad de nuestra oración, en la intimidad de nuestra relación con Dios, nuestra fe debe crecer, nuestra esperanza tiene que mantenerse. Tenemos que descubrir la fortaleza que solo Él puede brindarnos, llevando nuestras cargas, nuestros problemas a sus pies, llevando nuestras cargas a la cruz del Calvario. Ese fue el problema de Judas. Judas corrió al árbol equivocado, Judas corrió al madero equivocado. Judas tenía que haber corrido a la cruz, Judas tenía que haber corrido a los pies de Cristo y arrepentirse y haber pedido perdón. Pero sin embargo, lo que hizo fue correr al árbol equivocado, corrió al madero equivocado y se ahorcó. En medio de la incertidumbre y los desafíos que estemos enfrentando día a día, encontramos el consuelo y la esperanza al recordar que no estamos solos. Por eso es la importancia de confiar en la voluntad y en el propósito de Dios, ya que eso llenará de paz nuestras vidas, y esa misma paz cuidará nuestros corazones, nuestras mentes, mientras permanezcamos en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él les levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Celebración cristiana, Dios cuida de ti. Celebración cristiana, Él cuida de nosotros. Celebración cristiana, Él cuida de nosotros. Él cuida de nuestra familia. Él cuida de que tu sueño sea de paz. Él cuida que tus deseos sean de bendición. Él cuida que el esfuerzo de tu mano no sea robado ni caiga en una tierra infértil. Dios cuida de ti bajo la sombra de sus alas. Cierra tus ojos, por favor. Posiblemente la situación que tú estés pasando en esta hora sea complicada, sea difícil, pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. No hay nada que mi Dios no pueda hacer. Mi Dios, el Dios de mi salvación, mi roca, mi refugio, me dará la victoria. No cuando yo quiera, sino cuando Él crea que estoy listo y preparado para recibirlo. Porque mi Dios cuida de mí. Dios cuida de ti, amado hermano. Dios cuida de ti con las sombras de sus alas. Dios cuida de ti, amado hermano. En sus manos estamos protegidos. En sus manos estamos cuidados. En sus manos encontramos protección. Que mi Dios es mi roca, mi fortaleza. Porque mi Dios es mi escudo. Porque mi Dios, el Dios de mi salvación, cuida de mí.